Hola, muy buenos días para todos y todas. Vamos a continuar entonces con la segunda sesión de las técnicas para aplicar en procesos participativos y procesos de investigación. Entonces, continuamos el día de hoy. Tenemos dos elementos, o dos técnicas, mejor dicho. Las entrevistas desde todos sus formatos y el sociodrama, ¿listo? Entonces, vamos a iniciar con Daniela, con el sociodrama. Tienes la palabra. Listo, profe, ya voy a presentar. ¿Y se ve pantalla? Vemos tu pantalla. Listo, bueno. Bueno, muy buenos días, compañeros, profe. A mí me tocó la técnica dinámica de análisis y profundización, el sociodrama. Bueno, iniciando con qué es una técnica terapéutica basada en el psicodrama que se utiliza para solucionar problemas relacionados con un grupo. Se utiliza para ayudar a entender a los participantes el punto de vista del resto de personas, a fin de que puedan ponerse en su lugar y encontrar comportamientos alternativos a los existentes previamente. El sociodrama como herramienta psicológica fue desarrollada por Jacob Levy en 1959 y se emplea tradicionalmente en el ámbito de la terapia grupal. Sin embargo, hoy en día su uso pues, se ha extendido a otros campos, principalmente en la parte social, para tratar temas relacionados a conflictos dentro pues, de este sistema social. Su técnica principal es la representación de una situación concreta, como si se tratase como de una pequeña dramatización o obra de teatro. De esta manera, los participantes pueden ponerse en la piel de otras personas y comprender mejor otros puntos de vista. Además, también ayuda a solucionar problemas sociales, fomentando la discusión de los distintos puntos de vista que ven en cada uno de ellos. Así se incrementa la empatía entre los implicados, consiguiendo que todo tipo de beneficios como la disminución de los conflictos o la discriminación al diferente. Bueno, que permite actuar la escena, no, dicha dramatización, permite colocarse en la situación, Dani, se te está yendo sentimientos, entrecortado. darse cuenta, comprender, por parte de los que actúan. Y por parte Dani, ¿nos escuchas? Daniela, ¿estás por ahí? Bueno, vamos a esperar un minuto que se conecte Daniela y si no, le damos paso a Mafe y que retome el rato Daniela.
Mafe Caicedo, ¿estás en línea? Podemos continuar contigo, ¿listo? Hasta que Daniela solucione su problema de conectividad. Ah, vale, profe, espéreme un momentito. Comparto pantalla. Ay, profe, no puedo compartir. Me dicen si miran. Ahí están viendo, ¿sí, no? Sí, ya está cargando, sí, ya. Ahí está la presentación. Sí, señora. Ve. Ahí. ¿Me escuchan bien? Sí. Listo. Bueno, a mí me corresponde pues hablar sobre las entrevistas, los tipos y las características y bueno, sus ejemplos. Entonces, bueno, ¿qué es una entrevista? La entrevista es un intercambio de ideas o opiniones mediante una conversación que se da entre dos o más personas, en cualquier entorno o contexto, puede ser pues, en un ámbito laboral, en un programa, bueno, puede ser una entrevista informativa o también hay entrevistas que son clínicas, bueno, en fin. Los roles. Entre los roles está el rol del entrevistador y el entrevistado. El entrevistador, pues, es el que dirige la entrevista y plantea el tema a tratar haciendo preguntas que a su vez da inicio y siempre da el cierre a la entrevista. Y el entrevistado, pues, es la persona que se escoge y es el que expone de manera voluntaria al interrogatorio del entrevistador. Bueno, los tipos de perdón, los tipos de entrevista. La entrevista estructurada y la no estructurada. La entrevista estructurada, esta se caracteriza por estar planteada de una manera estandarizada, o sea, como un guión, que en ella se hacen preguntas que previamente fueron ya pensadas y organizadas y que se dirigen a un entrevistado en particular que responde concretamente lo que se está preguntando. O sea, no se pueden desviar como del tema, sino que siempre tiene que ser en ese camino, en esa guía de entrevista. No pueden desviarse ni tampoco cambiar el tema y tampoco indagar más sobre, pues, al entrevistado para que no pierda pues la estructura
valga la redundancia, la entrevista. Y la no estructurada, que se caracteriza por ser flexible y abierta, pues ya que por más que sí tenga, o sea, como un guión y se haya hecho una investigación previa, pues no son tan atadas a unas preguntas, o sea, o sea, que no se rige a unas preguntas concretas, sino que se puede ahondar más en el tema. Y no se espera que las respuestas posean cierta profundidad o contenido ordenado. O sea, es una entrevista como más espontánea. Bueno, las ventajas y desventajas. Las ventajas de la entrevista estructurada es que la información es fácil de interpretar, lo que favorece el análisis comparativo, que el entrevistador no requiere mucha experiencia en la técnica, ya que él sigue el cronograma de preguntas. Entre las desventajas está que esta técnica pues posee limitaciones a la hora de profundizar en un tema, lo que les decía que no se puede, o sea, que no se puede desviar pues, del guión. Entonces, pues no se puede profundizar en el tema que surge en la entrevista, ya que se tiene un cuestionario predeterminado, lo que no permite que el diálogo fluya naturalmente. Es más como más mecánico. Las ventajas y desventajas de la no estructurada. Bueno, sus ventajas son que al ser adaptable y libre se logra un clima ameno que habilita la profundización sobre los temas de interés y también permite la pregunta si el entrevistado hizo mención de algún tema de interés. Entre sus desventajas, pues son como los temas que suelen expandirse, es más costosa de realizar por el tiempo empleado por parte del entrevistador. Estas entrevistas por lo general se demoran de 40 minutos a una hora, entonces es como el tiempo más amplio. Se requiere una gran técnica de información en el tema a tratar para poder tener argumentos y opiniones que permitan profundizar y dialogar. Al ser una entrevista pues más abierta, más espontánea, también es como más exigente, ya que no se sigue como tal un guión, pues sí, o sea, no se sigue como un guión, una estructura, sino que también hay que tener como habilidad y saber manejar muy bien los temas a tratar para que se haga como una entrevista coherente, pero a la vez no aburrida y tampoco muy cerrada y muy monótona. Entonces, pues es como muy importante tener en cuenta pues esas características. Entonces, bueno, eso es como la explicación y muchos ya creo que ya la sabemos porque ya la hemos visto, pero bueno, aquí tengo como unos ejemplos de las entrevistas estructuradas y no estructuradas. Entonces, no sé, profe, si necesita como que yo haga, es que yo hice como las dos entrevistas, pero no sé si necesita como que yo le haga unas preguntas, digamos, a alguno de los compañeros o cómo. ¿Son formatos muy genéricos o de algún tema específico? Yo los hice y son, pues, o sea, una fue como a un familiar, o sea, le hice como por esa línea, pero yo las hice, o sea, no saqué ningún formato así de Google ni nada, o sea, las hice yo. ¿De qué tienes? ¿Estructurada? La estructurada, pues la hice como tal de la carrera o de lo que se quisiera estudiar, un chico de 23 años, pues sobre su profesión, la gastronomía y sobre como su historia de vida, pero es como muy cerrado, o sea, es una entrevista muy concreta, pues ya que es estructurada. Ya, listo. ¿Y la otra? Tienes otra, me dijiste, ¿no? Sí, acá está. ¿Sí están viendo? Sí, ahí vemos un formato de estructurada. Ajá, entonces, o Semiestructurada. sea, la hice es como más, sí, o sea, como si estuviera en un programa.
Dale, aplícala a cualquiera de tus compañeros. Ah, bueno, entonces espere un momento, dejo de compartir como para que no se vea. A ver, ¿cómo le deja de compartir? Ya, Perfecto, el ambiente del programa. listo. Bueno, la no estructurada, ¿no, profe? Sí, señora. Bueno, entonces, un momento. ¿A cualquiera se la hago? Sí, a cualquiera de tus compañeros. Es que yo le había pedido el favor a Daniela, sí, no, pero ya que se le dañó el micrófono, ¿o será que le funciona? Ahí ya funcionó. Sí, te escuchamos. Pero aplícala a otro compañero mientras Dani organiza sus. Ah, ok. Bueno, a Meli. Meli, ¿estás ahí? Sí. Bueno, bueno, entonces yo soy el entrevistador, Meli es la entrevistada. Entonces, como tal, el contexto pues es un programa televisivo donde en una entrevista estructurada, pues como todos sabemos, yo entro saludando, entonces sería como buenas tardes o buenos días, televidentes. Mi nombre es María Fernanda Carrasco y bienvenidos a Sobre Ti, un espacio para conocer de personas interesantes con sueños y grandes logros. Entonces, aquí yo, como tengo que hacer una investigación previa de la persona a la que voy a entrevistar, entonces sería, hace unos días me contacté y solicité una entrevista con Melissa Hernández, que es una, a ver, es que bueno, aquí hay un tema en específico, pero podría decir que, bueno, que Melissa es una cantante aficionada empírica con 21 años de edad o 20 años de edad, que está cursando una carrera en la Universidad Mariana de Comunicación Social, pero se dedica al canto y pues participa de alguna banda en su tiempo libre. Bueno, entonces es para hablar como pues, de ese tema. Entonces aquí es donde yo digo, hola Melissa, ¿cómo estás? Cuéntanos a todos un poco sobre ti. Hola, bueno, mi nombre es Melissa Hernández, soy cantante de reggaetón y estoy en séptimo semestre de la Universidad Mariana en el programa de comunicación social. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia pues en tu carrera de comunicación social y aparte en la de cantante. Pues bueno, ambas como que se han relacionado muy bien porque pues en mi carrera como que también me han enseñado mucho acerca de la producción pues como tal audiovisual, la producción sonora, entonces pues como que se han relacionado muy bien ambas y pues las he sabido como llevar al mismo tiempo con el mismo ritmo. Es muy interesante lo que tú haces, pero cuéntanos, ¿por qué no decidiste estudiar música y estudiar comunicación social? Porque la música para mí principalmente era un hobby, pero pues ya o sea, entrados como en gastos, ya de haber entrado como a la carrera y pues ya está como tan avanzada, no podía como cambiarme a otra carrera y de la misma forma pues el amor que le tengo a la comunicación es pues muy proporcional a la música, entonces por eso. Bueno, ya que nos cuentas eso, quiero saber si tus padres están de acuerdo, te apoyan en eso, tienes familiares músicos, de dónde viene toda esa cuestión de ser cantante y que lo hagas pues empíricamente. Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, pues por parte de mi familia todos son cantantes, mi papá, mis hermanos son cantantes de vallenato. Entonces, pues yo me fui por otra rama, pero igual siempre tuve el apoyo de mis hermanos y mi papá, pues como en la parte de la formación. Y pues con respecto a la comunicación también, que me apoyan un montón. Y ya. Pero al ser ellos cantantes y músicos, ¿no te insistían como que solamente te enfoques en la música o ellos dijeron que pues estudies algo aparte, que no sea como tal música?
pues, para tu profesión. No, para nada. De hecho, mi familia es como muy progresista en ese sentido, entonces pues siempre me dice que lo que yo eligiera me apoyaba. Te digo, lo de la música pues he ido casi a mitad de la carrera de comunicación, entonces como que desde el principio no era lo que tenía pensado, pero Bueno, sí, apoyar. y ya que dices que tú amas tanto la música y comunicación social, al egresar de tu carrera, ¿qué piensas hacer? ¿Qué tienes pensado? ¿Quieres hacer como tu propia marca musical? ¿Quieres ahondar más en, pues, en este campo de la música? ¿O en qué te proyectas? ¿Qué sueñas con esto? Sí, precisamente como te lo contaba ahorita, pues ambas cosas como que se correlacionan muy bien, entonces pues al terminar mi carrera quiero como dedicarme, o sea, solamente a la producción audiovisual sonora y pues utilizar también los conocimientos que tengo de comunicación organizacional, marketing digital, etcétera, para promover mi carrera como artista. ¿Y con qué artista pues, te sueñas trabajando o tal vez haciendo una colaboración? ¿Cuáles son como tus enfoques o los artistas que tú sigues? Con la Rosalía. Ay, no, súper bien. Y cuéntanos, o sea, ¿qué es lo que te gusta de esta artista? Todo pues la versatilidad que tiene en su voz, en sus producciones musicales, pues no son como, pues básicamente es arte urbano, pero no es algo como muy convencional, entonces, pues eso, como la forma de adaptarse al nuevo mundo, por así decirlo, pero pues con una voz tan angelical como la que ella tiene, con un estilo tan flamenco, entonces pues Sí, me encanta ese estilo. es muy, muy lindo. Y cuéntanos, ¿tú tienes algunas ya, o sea, tienes canciones grabadas, covers? Cuéntanos un poquito de eso. Sí, tengo varias canciones grabadas y también covers. Entonces, yo te he mirado por ahí en redes sociales, sé que haces un trabajo muy bueno y he escuchado pues sí algunas de estas, pero nuestros televidentes no. ¿Nos podrías compartir tus redes sociales, cómo te podemos encontrar en tu canal de YouTube para que la gente pues se dé cuenta del talento que tenemos en esta ciudad? Sí, mira, en Instagram aparezco como la chiquita cantante, en YouTube, en Instagram, en Facebook, me como la chiquita cantante y ahí encuentran toda mi música. ¿Y nos puedes compartir un pedazo de una canción, por favor? No, es que en este momento estoy un poco afónica. Bueno, igual a todos nuestros televidentes pueden seguir a Melissa en sus redes sociales, ahí ya les dio los datos de ella y para que se den cuenta de todo el talento que existe en esta ciudad, que apoyemos lo nuestro y no, a Melissa decirle que siga con su camino, que siga desempeñándose en su carrera y que no deje nunca sus sueños. Entonces, en cualquier momento que te podamos contactar, puedes dejarnos tus números, por favor. Sí, bueno, yo atiendo despedidas de solteros, grados, bueno, lo que ustedes quieran, entonces ya les doy mis números, muchas gracias por la entrevista y adiós. Bueno, hasta aquí el programa sobre ti. Nos vemos en una próxima emisión el día jueves. Estén muy bien. Ya. Bien, Mafe, muchas gracias. ¿Tienes por ahí el formato que lo proyectes, por favor? Sí, pues igual como tocó cambiarlo un poquito, pues por la Sí, situación. Sí, pero ya lo, de eso se igual, trata. pues, sí, claro, igual, pues yo lo tenía como un formato diferente, o sea, de tema, pero sí, ya les presento. O sea, de eso Entonces, se trata también el ejercicio, sobre todo en las entrevistas semiestructuradas para quienes
Yo prefiero esa, ¿no? Prefiero mucho el formato semiestructurado para las entrevistas, sobre todo en la investigación, porque es muy flexible, es un poco más abierto y si usted ve un tema interesante, le permite irse por ese tema, ¿cierto? O profundizar Ujú. un poco más en ese tema. Em, Sin embargo, pues el otro modelo, los otros modelos de entrevistas, pues lo que permiten, pues depende, ¿no? Depende del sentido de la investigación, porque por ejemplo, si yo voy a construir no sé, unas historias de vida, pues esta no sería como la más opcionada, ¿no? Exactamente. Los formatos de entrevista. Entonces, en el ejercicio, pues pudimos ver también como esa flexibilidad de improvisar también de Mafe, de generar, pues, diálogo, ¿sí? De generar conversación o intercambio. Ahora que lo importante también es que tenemos un formato guía, ¿sí? Es importante construirlo previamente con la posibilidad de lo que les digo, ¿no? De ampliar otras preguntas. Pero Ujú. también tener mucho cuidado como con el orden en que preguntamos. Y esto va más que todo como para la investigación que ustedes hacen, ¿sí? Procuren que haya preguntas, que haya preguntas relacionadas con las categorías de la investigación. ¿Esto para qué? Para que no nos vayamos a salir del formato, que no vayamos a preguntar cosas que no son y que le apuntemos realmente a la información que necesitamos, ¿sí? Entonces, los formatos tampoco pueden ser muy largos, a no ser de que sea una entrevista a profundidad, ¿sí? Que son más extensas, o que sean, o sea, unos formatos estructurados que son más profundas, pero lo ideal es que sean muy situadas también, ¿no? Mucho cuidado también con la misma formulación de las preguntas, porque en las preguntas es donde radica la clave de la información, ¿sí? De qué tanta comprensión nuestro entrevistado tuvo de qué preguntamos, ¿sí? O qué es lo que queremos saber. Una pregunta mal formulada pues nos lleva a primero a que no nos entiendan y segundo a que nos den una información que no estamos necesitando. Entonces, una recomendación también es antes de aplicar cualquier formato de entrevista, que ustedes lo puedan aplicar a otra persona o presentárselo a otra persona para efectos de revisar si esa información o esa formulación de las preguntas más que todo está bien hecha o está bien construida. Entrevistar pareciera algo sencillo, pero pues no lo es tanto, ¿no? No lo es tanto porque tenemos que adaptar el lenguaje también a las características de las personas con que estamos estableciendo el diálogo. Eh, ok, puedes bajar un poquitín, por favor. Aquí sí está muy, o sea, como tal organizado, pero obviamente depende del tema y van saliendo las preguntas. O sea, aquí miramos como en este espacio, que es más amplio, que es como algo ya más espontáneo. Ujú. Sí, efectivamente. Es como más flexible, ¿no? La Ajá, entrevista estructurada. sí. Bueno, Mafe, muchas gracias entonces. Profe, entonces le envío las diapositivas y este archivo por aparte, bueno, porque pues no lo pude colocar ahí. O ahí Bueno, está. Listo, profe. Gracias. listo, gracias a ti. Daniela, ¿nos escuchas? Sí, es que tuve que conectarme de otro para que el micrófono sirva. ¿Sí me escuchan bien? Sí, ahí te escuchamos muy bien. Listo. Ya. Daniela, vamos a pedir por favor que inicies nuevamente porque pues, la primera parte se escuchó, pero después había mucha interferencia. Vale. Profe, qué pena. La tarea está abierta, ¿no? ¿O subió tarea? No. No, de esto no había tarea, pero si gustas puedes enviármelo al correo, ¿vale? Ah, vale, listo.
Listo. Bueno, muy buenos días nuevamente. Ahí ya. Bueno, a mí me tocó la técnica dinámica de análisis y profundación, el sociodrama como tal. Bueno, en cuanto a qué es una técnica terapéutica basada en el psicodrama que se utiliza para solucionar problemas relacionados con un grupo. Se utiliza para ayudar a entender a los participantes el punto de vista del resto de personas, a fin de que puedan ponerse en su lugar y encontrar comportamientos alternativos a los existentes previamente. El sociodrama como herramienta psicológica fue desarrollada por Jacob Levy en 1959 y se emplea tradicionalmente en el ámbito de la terapia grupal. Sin embargo, hoy en día pues se la usa o se ha extendido a otros campos, especialmente en las intervenciones sociales para tratar temas relacionados a la sociedad. Su técnica principal es la representación de una situación concreta, como si se tratase de una pequeña obra de teatro o una dramatización como tal. De esta manera, los participantes pueden ponerse en la piel de otras personas y comprender mejor sus puntos de vista. Además, ayuda a solucionar problemas sociales, fomentando la discusión de distintas perspectivas que intervienen en cada una de ellas. Así se incrementa la empatía entre los implicados del conflicto a tratar o del tema a tratar, consiguiendo todo tipo de beneficios como la disminución de los conflictos o de la discriminación al diferente. Bueno, como tal que permite, estas dramatizaciones, estas actuaciones permiten colocarse a los que están actuando, permiten colocarse en en la situación del otro, experimentar sentimientos, darse cuenta y comprender de esa realidad social. Y al resto del grupo, es decir, a los demás espectadores, les permite aprender, comprender observando y además analizar lo ocurrido socialmente o en la actuación. Bueno, como tal, esta técnica tiene ciertas características. La primera es que es informal. Además, la representación pues debe ser libre y espontánea, es decir, sin uso de libretos como tal, aunque en ocasiones por los temas tan conflictivos, grandes o difíciles de tratar, se necesita previamente que los organizadores del taller generen como ese libreto o ese pequeño guión para que se facilite en el momento de la actuación. Bueno, los materiales requeridos son varios dependiendo pues del tema. El número de participantes es indefinido, pueden ser uno, dos o todos los espectadores que están ahí los que participen, pero la condición es que solamente sean los espectadores, no los organizadores del taller. Como tal, un tiempo necesario empleado es de 10 a 30 minutos máximo. Como objetivos, el sociodrama ayuda a examinar problemas reales a nivel teórico, emocional y físico, probar y analizar situaciones teóricas y tácticas, comprender a las personas y el papel que desempeñan, entender los pensamientos y sentimientos de las personas oponentes, sacar temores, ansiedades y otros sentimientos que las personas suelen tener ante una acción, aprender nuevas destrezas ante ciertas situaciones y experimentar su utilización, adquirir confianza y competencia individual y grupal. Todo esto, pues, debido a que, como les mencioné anteriormente, es una técnica que se generó desde la psicología y por ende, pues, genera como todo este tipo de objetivos. Bueno, ¿qué se necesita para realizar un sociodrama? Bueno, una situación relativa al tema tratado, un escenario como tal, el espacio donde necesiten actuar, los personajes o actores. Pide pues a los voluntarios alejarse del resto del grupo para entregarles los papeles, explicarles la situación y que dialoguen sobre cómo se podrían en escena. Esto con el fin de que en esos minuticos antes de actuar, pues lleguen a acuerdos de lo que quieren interpretar. Posteriormente, pues se procede a la dramatización a la lluvia de ideas al final. Como tal, tiene una estructura en el cómo se elabora. Se inicia con una elección del escenario del tema. Pues antes de comenzar a realizar
una sesión de sociodrama, el primer paso es escoger qué tipo de problema se va a trabajar. En algunos casos, como en las intervenciones en momentos de crisis, el escenario ya estará determinado de antemano. Sin embargo, en la mayoría de los casos, es el facilitador el que tiene que elegir el tema a tratar. Por ejemplo, un interventor social que está ayudando a las víctimas de un atentado terrorista tendrá que trabajar directamente sobre el tema en cuestión. Posteriormente se reparten los papeles y se hace una introducción a la escena. Una vez se haya escogido el tema a tratar durante la sesión del sociodrama, el siguiente paso consiste en seleccionar quién va a representar cada uno de los papeles implicados en ella. Lo ideal es que todos los miembros del grupo puedan participar, pero en ocasiones pues no es posible y es necesario hacer una selección, como les decía anteriormente, pues a veces el tema puede que genere varios papeles, pero hay temas pues que pueden generar uno o dos. Entonces todo depende de cómo se quiera expresar o experimentar el sociodrama. Bueno, cuando los papeles ya están repartidos, el facilitador también tendrá que explicar a cada uno de los participantes en qué consiste esta escena. De esta manera, cada uno podrá empezar a preparar un poco de lo que quiere hacer o decir. Así pues se facilita la tarea y pues permite pues expresarse con mayor claridad al momento de la actuación. Aquí pues como les dije anteriormente puede ser útil o facilitar la tarea a un guión dependiendo pues del tema a tratar. Antes de comenzar a representar, los participantes pueden debatir entre ellos sobre el contenido de la escena, incluso colaborar para escribir lo que va a pasar durante la misma. O sea, no solamente que sea improvisación o espontaneidad, sino que también pueden organizarse un poco. En función a las características del grupo y del tema de la libertad que otorgue el, el interventor en este sentido será mayor o menor. Bueno, después de todo esto, sigue la representación de la escena como tal. En función de si se ha escrito en guión o no, puede que haya un espacio para la improvisación o que simplemente se trate de seguir los pasos marcados previamente. La idea principal de la representación es que los actores puedan sentir en su propia piel lo que sentiría una persona real que estuviese viviendo esa situación. Esto ayuda, pues, como dijimos anteriormente, a ponerse en su lugar y a entender todo tipo de conflictos desde otras perspectivas, no solamente desde la suya. Por último, se genera la reflexión y discusión, donde los participantes tienen que reflexionar sobre lo que han vivido y experimentado mientras se representaba la escena. En esta parte tendrán que hablar con sus compañeros sobre lo que han sentido, las experiencias de cada personaje y cómo se relacionan estas con su propia vida. En este último enfoque, el grupo completo, es decir, no solamente los que actúan, sino también los espectadores, tienen que realizar un intercambio de ideas sobre lo que ha ocurrido. Esto pues ayuda a entender mejor las situaciones similares que se les puedan presentar, a procesar sus emociones y a modificar su conducta si eso es necesario. Como tal, existen unas recomendaciones en esta técnica. Pues se recomienda que los mensajes no sean cargados de palabras, sino más bien que se utilice un lenguaje corporal fácilmente asimilado por los actores y pues que puedan entender con facilidad sus espectadores. La dramatización del tema o del contenido debe ser desarrollado bajo un guión elaborado, pues es la recomendación como tal, pero no es una obligación, porque esto pues facilita el tema a tratar y que los mensajes que se desean hacer conocer tengan efectos positivos. Además, también se recomienda el uso de disfraces, accesorios o ropa adecuada, ya que motiva pues bastante a tanto a los actores como a los espectadores, pues porque los hace entrar en papel. No debe presentar la solución al problema expuesto como tal, porque como al final hay una lluvia de ideas, tiene que ser algo que nutra y no solamente sea una, sino varias ideas. Las representaciones deben ser breves y evitar digresiones que desvíen la atención al público. Digresiones entendido como que dentro de la actuación, si se está hablando de cierto tema, ninguno de los actores vaya a hablar de un tema similar que desvíe la atención de los espectadores hacia el tema central como tal.
Bueno, la importancia del sociodrama en la investigación es que es una técnica que nos permite mostrar elementos para el análisis de cualquier tema, apoyándonos en hechos de la vida real. Es una manera de simular algo que sucede en la vida real o puede ser de mucha utilidad para explorar hechos sociales. Además, desarrolla y favorece la comprensión entre grupos e individuos y contribuye a encontrar soluciones a problemas y puede favorecer en la toma de decisiones de estas. Pero como toda técnica tiene ventajas y desventajas. El sociodrama pues es una técnica cada vez más utilizada debido a que presenta numerosas ventajas. Cuando se utiliza, el grupo sobre el que se interviene es capaz de entender con mayor facilidad situaciones sobre las que habitualmente no reflexionarían. De esta manera se pueden disminuir fenómenos negativos como el odio o la discriminación. Además, en los casos en los que el grupo haya vivido una experiencia traumática, este ayuda a procesar sus emociones, a darle un sentido a lo que han experimentado. De esta manera, pues como decimos, es una técnica psicológica, la recuperación psicológica de esta será más rápida y sencilla. Sin embargo, a pesar de todas estas ventajas, en ocasiones también puede presentar algunos problemas. Entre ellos, los más importantes son la representación de una escena de manera equivocada, lo que les decía anteriormente, que puede dar a lugar a interpretaciones erróneas de lo que ocurre y la introducción de sesgos por parte del facilitador de los actores. Es decir, que si hay esas digresiones, puede que los espectadores entiendan otra cosa de las que deberían haber entendido o analizado. Aún así, pues las ventajas son mayores y, y por lo que cada vez es más habitual pues su uso en gran cantidad de ámbitos de la investigación. Como conclusión, lo más importante del sociodrama bueno, que existe una elaboración de personajes, las acciones, expresiones verbales y sentimientos que ellos viven, la atención al observar los más mínimos detalles es súper importante en el sociodrama. El análisis guiado por el facilitador del grupo, porque él es el que va guiando la actividad en el taller. Y la disposición participativa de todos los integrantes del grupo, quienes comentarán cualquier observación que hayan realizado. Bueno, como ejemplo, para que entendamos y aterricemos un poquito más en nuestra realidad colombiana, escogí un sociodrama realizado por Agape por Colombia, que es un organismo sin ánimo de lucro conformado en su totalidad por voluntarios colombianos que han venido operando en Canadá y en Colombia. Este fue fundado en 2007, pero el que les voy a mostrar es un sociodrama realizado en un taller para reparación de víctimas del conflicto en el 2016. Como tal, Agape por Colombia, su misión es apoyar a las víctimas del conflicto armado, particularmente a los jóvenes excombatientes, contribuir a la reintegración social y a la reconciliación y fortalecer el tejido social en un país desgarrado por el conflicto. Espérenme, les muestro. ¿Será que se escucha? ¿Se escucha? No, Ya no. A ver, y no lo espérenme. vemos tampoco. Ya, ahorita ya lo vemos. A ver, un momento.
Mejor les envío el link. Es que perdón, ya. Es que no, mi computadora está fallando mucho. Listo, sí, Dani, dale. ¿De qué trata cuál es como la escena que están representando? Ya, bueno, ahí está el link. Como tal, como les decía, es un sociodrama que se generó en un taller de reparación a víctimas del conflicto en el 2016. El tema a tratar en ese momento es que la señora que se encuentra ahí, por eso lo que les decía, o sea, ahí hay varios espectadores, pero solamente en este momento se escogió a una y posteriormente, casi finalizando, otra persona. O sea, no es necesario de que intervengan todos para la dramatización. Aquí está contando, le pusieron su papel como tal, había un guión previo en el que ella tenía que contar una historia de una mujer casada con hijos, a la cual fue desterrada de su vivienda y le asesinaron a su esposo en frente, pues, de frente, y también pues observando sus hijos. Entonces cuenta cómo fue desgarrador, cómo se encontró con otras víctimas y cómo ellos se generan tanta, ¿cómo se dice? Empatía el uno al otro porque se solidarizan, se dice. Es decir, ahí, por ejemplo, no sé si alcanzaron a escuchar un pedacito que ya que decía, yo estoy un poquito más gordita, así que si tú tienes frío, yo te doy mi chaqueta. Y eso son las realidades en las que las víctimas del conflicto de ese momento, de ese guión, vivieron como tal. Entonces, sentir de que, pues el fin de ese taller era que no se sientan solos como tal, que no se sientan que solamente a ellos les ha pasado la situación, sino que hay una empatía un, eh, y apoyo entre ellos que han vivido tantas experiencias traumáticas. Pues la verdad a mí me impactó mucho cómo ella dramatiza su dolor, viendo que ni siquiera es algo que experimentó ella, pero lo siente tan profundo que, o sea, la dramatización la llevó a sentir todo lo que sintió esa mujer en ese momento. Deberían verlo. Vale, listo, gracias. Sí, interesante. Entonces, ahí lo tienen, chicos, para que lo puedan ver entonces con más detenimiento. Esta es una técnica bien interesante también para ejercicios más, digamos, bueno, tiene sus beneficios dentro de la investigación, ¿sí? Eh, Sabiendo también qué problemática es la que vamos o queremos representar, ¿sí? Sin embargo, en ejercicios participativos donde haya algún tipo de conflicto, donde se quiera encontrar solución a problemáticas o donde se busque también generar empatía entre las partes, resulta bastante interesante y provechosa porque es eso, ¿no? Es como ponerse en los zapatos o en los pies de otra persona. Particularmente me parece también muy interesante esta técnica por eso, ¿no? Porque te permite también ponerte en otra situación y en otra persona, en la forma de pensamiento y de actuación de otra persona. Ahora que, por ejemplo, se los puede hacer más divertidos, más dinámicos, digamos, con elementos, personificación, eso le da un poco más de dinamismo a la propuesta también, ¿no? Siempre y cuando tengamos las herramientas para poder complementarlo de esa manera, entonces vendría muy bien. Si no, por ejemplo, hay formas para organizarlo también previamente. Puede ser distribuir previamente los roles, como para que las personas vayan como
como interiorizando un poco, ¿no? La situación, o pueden ser también distribuidos ahí mismo, en el mismo momento, y organizadas las personas, se las organiza por grupos, se asignan los roles, y se les orienta en el papel que deben cumplir siempre y cuando pues sean como lineamientos muy generales, ¿no? Sí, sí, puede ser, puede ser. Bueno, ese era no tanto sociodrama porque digamos que lo que se buscaba era como, digamos que no había como una actuación de ustedes ahí, sino como de espectadores de una situación, ¿no? Pero sí, fundamentalmente, digamos que tenía como ese sentido también de poder transmitirles a ustedes como asistentes a ese encuentro una sensación, una historia, una experiencia de vida, ¿no? Podríamos decir que sí. Sin embargo, el sociodrama es más de actuar, como de dramatizar. Yo no sé si ustedes recuerdan, otro ejemplo de sociodrama es el que hicimos una vez en comunicación y conflicto con respecto al caso de, se me fue el nombre ahorita, lo de la mina cielo abierto de níquel, Cerro Matoso. Con el caso de Cerro Matoso hicimos un sociodrama en el que unos de ustedes eran de la Corte Constitucional, otros eran los campesinos, otros eran los líderes, bueno, así había roles, no sé si lo recuerdan, ese es otro ejemplo de sociodrama también. Y permite pues ahondar, ¿no? En situaciones, tener como una reflexión crítica también de ciertos fenómenos o ciertas situaciones. Bueno, Dani, ¿terminaste? ¿O hay algún ejercicio que quieras compartir con tus compañeros? No, profe, pues porque según lo investigado, el sociodrama, como están sus características, tiene que ser más de lenguaje corporal para que se sienta y se viva como, o sea, se experimente como tal. Entonces, como que generar aquí o ponerles, yo tenía la idea de generarles aquí un tema y que pues ellos hablen acerca de, o sea, tratemos de actuar, pero pues solamente verbalmente, pero no creo que cause el mismo impacto. Vale, perfecto. Sí, bueno, ahí hay varios, por eso también les quería como poner el ejemplo, ¿no? O retomar el ejemplo de aquel ejercicio que hicimos en clase también aquella vez. Bueno, yo finalmente como que quería compartirles un tema complementario con respecto a las entrevistas para, simplemente para efectos de complementar, ¿listo? Bueno, la compañera pues ya nos explicó, nos socializó los principales tipos de entrevistas, ¿no? Sin embargo, yo quería como profundizar, puntualizar en algunos elementos importantes, porque sé que ustedes están en eso ahorita, en pensar qué técnicas van a aplicar en su investigación y otras recomendaciones para cuando ya realicen su trabajo de campo, ¿sí? Una de ellas es un tipo de entrevista que se denomina la entrevista abierta. Y estas entrevistas lo que hacen es generar un diálogo preliminar, o sea, por lo recomendado puede ser esa primera entrevista que ustedes a veces ni la sistematizan, sino que les permite como aproximarse a alguien. Por ejemplo, si van a llegar por primera vez a una organización o van a interactuar o contactan a una persona por primera vez, pues establece este tipo de entrevistas, ¿no? Ustedes pueden tener una serie de preguntas como muy claras de lo que quieren conocer, de lo que quieren preguntar. Este tipo de entrevista también abierta les permite diagnosticar situaciones, ¿sí? Sin embargo, hay mucha flexibilidad, o sea, usted no se centra netamente en ese cuestionario que ha construido, sino que va, digamos, estableciéndola de manera más flexible, como más ágil, como con mayor ritmo, ¿sí? Entonces, lo que le permite es eso, conocer de entrada una situación o una persona, como que identificar, bueno, con esta persona, ¿será que yo sí puedo continuar trabajando o no? Como les digo, no necesariamente se sistematiza así puntualmente, aunque
si ustedes quieren hacerlo, lo pueden hacer también, tampoco es que esté cerrada, pero es esa primera entrevista que establecemos o ese primer contacto, perdón, que establecemos con las personas con quienes vamos a interactuar en el campo. Y según la disciplina, pues también hay otro tipo de entrevistas y también dependiendo de la metodología de investigación que ustedes revisen, pues van a encontrar más diferentes tipologías de entrevistas, ¿no? Aquí hay solamente algunas que pues pueden también tener como una intención específica en sus trabajos de campo o en sus ejercicios de trabajo en comunidad. Una de ellas es la entrevista focalizada, que lo que busca es estudiar una situación específica que se ha convertido en una dificultad o en un problema para una organización o para un grupo de personas. Y esto, ¿qué es lo que hace? Pues tratar de indagar en ese problema. Si usted no le va a preguntar otra cosa a la persona, si no es solamente de ese problema, todo lo que tenga que ver con esa situación problema en diferentes ámbitos. ¿Y eso para qué? Con el objetivo de conocer a profundidad ese problema específico y de manera que se puedan generar acciones posteriores, ¿sí? Esto, digamos, ya en procesos más amplios. Hay otro tipo de entrevista que es la entrevista clínica, pero bueno, esta digamos que es un poco más relacionada con otras disciplinas, aunque también se podría, pues, la podríamos perdón, aplicar o contemplar. Una de ellas es, bueno, esta entrevista y lo que busca es estudiar motivaciones, ¿sí? Indagar en qué le motiva a las personas y en esos sentimientos que están, digamos, siendo como un foco de atención frente a una situación específica, ¿sí? Suponiendo que, no sé, habrá digamos, una situación emocional en la que se quiera indagar, pues esta entrevista va dirigida a eso, a indagar o a cuestionar sobre los sentimientos y las actitudes de esa persona o de ese actor frente a esa situación específica. Otro tipo de entrevista es la no dirigida y lo que busca es alentar a esa persona encuestada a que hable o se manifieste en torno a una situación eh, predeterminada, ¿sí? Una situación pues que yo necesito indagar. Sin embargo, yo lo voy motivando, la voy motivando para que hable, pero que inicie por donde quiera y que simplemente se manifieste en torno a esa situación como esa persona quiera, o sea, le doy como esa libertad. Yo propongo el tema y hago como una breve introducción, puede ser, o como, ¿cómo les digo? Como que voy insinuando a la persona que quiero conocer su posición con respecto a esta situación y esta persona empieza a hablar y yo la dejo que hable, ciertamente puede introducir una que otra pregunta, pero la idea es que sea completamente libre y que esta persona pueda manifestarse abiertamente frente a una situación. Y esta entrevista, pues ya es un poco más compleja, la entrevista etnográfica ya, digamos que se aplica en otros contextos, por ejemplo, para el trabajo audiovisual también o para la producción audiovisual, para las historias de vida, para trabajos que son más profundos y que requieren mucha más observación y trabajo, pues está esta entrevista. Y pues lo que busca es también indagar acerca de un tema específico que yo esté abordando, ¿sí? Con personas que son informantes clave sobre ese tema y tengo que tener también o debo tener, perdón, como unos tópicos importantes, ¿sí? Unos temas importantes sobre los cuales profundizar. Y estos, digamos, que se van planteando también en el camino o en el trabajo de campo. Puede ser una entrevista también por partes, puede ser una entrevista en la que yo me siento y profundizo muchísimo sobre un tema con una persona, ¿sí? O puedo yo tener varios momentos o varias etapas en las que la complemento esa entrevista pues con el personaje que me interesa a mí. Pero como les digo, esas ya de trabajos un poco más extensos, rigurosos, profundos de investigación.
¿Qué tipos de preguntas se pueden hacer? Pues ustedes son libres de diseñar los propios cuestionarios de preguntas según sus necesidades. Puede haber preguntas generales, digamos que se parte de estas preguntas para luego ir profundizando en temas específicos. Usted puede partir de un planteamiento general, como de una situación que provoca reacción, ¿cierto? Para que la persona hable. Esa es como la táctica de este tipo de preguntas. Y se solicita, por ejemplo, aquí hay algunos ejemplos. Usted puede solicitar su opinión con respecto a una situación y ya esta persona va empezando a hablar, ¿no? Preguntas para ejemplificar, es decir, que usted, digamos, plantea una situación, pero a la vez busca que se dé un ejemplo sobre esa situación desde el punto de vista de la otra persona. O usted también puede ejemplificar para que la persona le entienda en casos de que no me entiendan qué es lo que yo quiero preguntar. Y cuando una persona asegura algo, ¿sí? Si es una información como interesante, yo le puedo pedir, bueno, ¿me podría regalar un ejemplo de lo que usted me está contando o en qué momentos ha pasado? Y de esa manera yo voy conociendo un poco más esa realidad que me están compartiendo. Preguntas de estructura o estructurales, cuando le solicitamos a los entrevistados una lista de conceptos o como una enumeración de elementos sobre una situación. Entonces, aquí hay, por ejemplo, algunos interrogantes que se pueden realizar o que se pueden aplicar. ¿Qué tipos de drogas se vende más? ¿Qué clases de problemas tuvo al construir el puente? O sea, yo voy tratando como de que la persona vaya como sistematizando a la vez o enumerando esas situaciones y las vaya focalizando. Y preguntas de contraste, al entrevistado se le cuestiona sobre situaciones parecidas o situaciones que se diferencian, que son divergentes respecto a ciertas situaciones, ¿no? Entonces, como por ejemplo, sobre una situación yo le puedo preguntar si se ha vivido esta situación en momentos anteriores o con qué lo relaciona también es esa situación, o en qué momentos ha visto esa situación que me está comentando, bueno, también como con el objetivo de ampliar esa información. ¿Qué tipos de preguntas pueden haber? Dependiendo de, esto también depende de la metodología que nosotros revisemos, preguntas donde solicitamos la opinión de las personas, ¿cierto? ¿Usted qué opina de esta situación? ¿O qué opina de esta persona? ¿O qué opina de la organización? En fin, es el punto de vista de las personas. Cuando yo busco indagar un poco en los sentimientos que siente una persona con respecto a una situación, ¿sí? ¿Cómo la ha asumido? ¿Qué piensa de ella? ¿Cómo se siente? ¿Qué sentimientos le genera esa situación? De conocimiento, cuando yo lo que busco es indagar en qué tanto sabe una persona sobre una situación, ¿sí? O sobre una persona, o qué tan involucrada está, o qué tanto conocimiento tiene sobre algo. Sensitivas relativas a los sentidos, por ejemplo, cuando yo busco relacionar un poco esos sentidos a una situación, ¿no? O a una reacción frente a una situación. De antecedentes, por ejemplo, cuando yo le pregunto a una persona sobre situaciones pasadas, sobre experiencias pasadas, sobre momentos previos relacionados con el tema, cómo estas situaciones llevaron a esta situación actual que estamos indagando, todo lo que tenga que ver un poco con esa historicidad o con esa historia, mejor dicho, previa a esa situación en la que yo estoy interactuando. Y preguntas también de simulación, en las que yo le pongo una situación probable o como un ejemplo de tipo sociodrama. Yo la pongo a la persona a pensar como
actuaría o cómo pensaría otra persona, ¿sí? Puede ser una opción, con el objetivo de interpretar también cómo piensa esa otra persona acerca o esa persona con la que yo estoy hablando, cómo piensa o cómo cree que actuaría esa otra persona o qué considera que debería haber hecho también esa otra persona. Entonces la pongo en una situación como hipotética, es la palabra, se me escapaba, en una situación hipotética en la que quisiera yo conocer cómo resolvería una situación esa persona. Y algunas breves recomendaciones para la realización de las entrevistas. Entender que el experto es esa persona con la que yo estoy interlocutando, si es él o ella quien tiene la información, y es esa información la que es más valiosa y con la que yo voy a trabajar. Importante que esas preguntas sean naturales, que no vayan a ser como muy leídas. Para eso ustedes deben repasar previamente todos esos formatos o esos documentos sin llegar a memorizar las preguntas, sino más o menos como tener un poco de claridad sobre el orden de las preguntas que ya he planteado, que sean espontáneas, ¿cierto? Y que pueda darse ese espacio para el diálogo también, eso es muy importante. Como entrevistadores y entrevistadoras, es importante que ustedes generen ese clima de confianza con quien van a entrevistar o a las personas a las que van a entrevistar, que haya esa proximidad, esa cercanía, ese ambiente de apertura también. Eso también viene desde el mismo manejo corporal. No asumir una posición de pronto de jerarquía o de verticalidad, todo lo contrario, o sea, desde la misma posición en la que yo me ubico, la misma actitud corporal que yo tomo para la entrevista, pues puede generar un ambiente de confianza o puede generar todo lo contrario. El investigador similar en estos aspectos a los entrevistados o entrevistadas, esto está relacionado con lo anterior, es decir, que estamos en una posición pues muy próxima, de iguales, de igual a igual, y yo simplemente voy a establecer es un diálogo horizontal, ¿sí? Sin nada de jerarquías o algún tipo de posición superior frente a la persona a la que estoy entrevistando. Y es más que todo también desde lo físico, ¿no? Y es indispensable no preguntar de manera tendenciosa o induciendo la respuesta. ¿Esto a qué se refiere? Que mis preguntas pues deben ser lo más abiertas posible, que yo no vaya a tratar como de inducir o de insinuar una posible respuesta de las personas tratando de forzar que me respondan lo que yo quiero que me respondan. Entonces, para eso también es importante que los cuestionarios pues estén muy bien construidos y yo los pueda aplicar previamente. Esas son algunas recomendaciones que tengo para ustedes de manera complementaria a la hora de realizar las entrevistas en campo. Bueno, entonces con eso terminamos el día de hoy. Dentro de 8 días, mentira, el miércoles, estaríamos entonces con grupos focales y con historias de vida. Listo, para que estén pendientes los compañeros que tienen exposición dentro de 8 días. Eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias a ustedes por asistir a este espacio y estamos entonces en contacto. Nos vemos el lunes en Diseño y Gestión de Proyectos. Gracias, profe. profe. Adiós. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, profe. Ya le envié el correo.